Chen Yu, el hijo mayor de la familia Chen. Joven maestro Chen. Esposa. Joven maestro Chen, ¿qué está pasando? Suéltame. Este es él. Prometida. Esposo tonto. Este es él. Yerno tonto de la familia Ten. Sí. Hola. Escuché que estabas en el Reino Norte, te convertiste en un cobarde, y te golpearon hasta dejarte tonto. ¿Dejaste tus cuerdas vocales en casa? Mala suerte. Mercancía defectuosa. Pero bueno, la basura va con la basura. A diferencia de mi familia Chen, que fue originalmente la primera en Lizhou, junto con el apoyo de la Cámara de Comercio Keitai, de Comercio, me temo que incluso el monarca celestial Gorrión Pitón me mirará con nuevo respeto. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. Todos ustedes observen atentamente. Esto es lo que sucede cuando intentas robarme. Él. Recuperado mi claridad. Gracias a este jade de bloqueo del alma, bloqueo mis 2 almas y 6 espíritus, permitiéndome fingir mi muerte, escapar con vida. Parece que la Gran Xia está ahora en paz. La calamidad de las 6 naciones ha pasado. Te estoy hablando a ti. ¿Quién eres? El CEO Ten dijo que has estado en la familia Ten durante 3 años, pero ni siquiera puedes hablar una oración completa. Esa frase de hace un momento debe haber sido tu mejor actuación, ¿verdad? Di algunas palabras más, que no entiendo. Tu estatus como yerno de la familia Ten termina esta noche. Es una pena que ni siquiera hayas tocado a Ten Yuro. Solo pensar en la exquisita figura de Ten Yuro me excita. Tú, tonto que huyó de la frontera, ¿todavía quieres competir conmigo? ¡Qué risible! Es risible que la familia Ten, debido a un cultivador a medio hacer, Yang Qiu, me dejara casarme, después de que mi fuerza y suerte se recuperaran. Mi suerte se vio restringida, y ahora quieren que Yurou se vuelva a casar. ¿Es Yurou solo una herramienta para ti? Vestíbulo del hotel. Tonto. Tenfei, segundo hijo de la familia Ten. ¿Cómo sucedió esto? Tenfei, ¿dónde está tu hermana? Silencio, todo silencio. Todos. Permítanme presentarles. Este es Su Lin. Un perro de nuestra familia Ten. Su gran nombre. Estoy seguro de que todos han oído hablar del, ¿verdad? Naturalmente. Está en boca de todos. El yerno de la familia Ten, en la entrada del hotel, durmiendo como un tronco. Incluso fue juguete del joven maestro Chen. Fue completamente humillado. Realmente perdió la dignidad de un hombre. Escuché. ¿Qué solía ser? Durante el asedio de las 6 naciones, desertó, así que luego sus superiores lo golpearon hasta dejarlo tonto. ¿Lo golpearon sin sentido? ¡Qué desgracia! Él... Risible. Si no fuera por mí en aquel entonces, la frontera habría sido violada por las 6 naciones hace mucho tiempo. ¿Quién es? ¿El que se atreve a difundir tales rumores? ¿Eres estúpido? Inténtalo y lo descubrirás. De acuerdo entonces, cuñado. Si la mesa, el vino del suelo, limpio. Te diré. ¿Dónde está tu hermana? ¿Y? Si lo lamo hasta dejarlo limpio, ¿me lo dirás? Exactamente. Sabía que este chico era un tonto. Pero mi esposa dijo que no puedo lamerlo. No puedo lamer cosas del suelo.
Pero ella no dijo que Xiaofen no puede lamerlo. Entonces Xiaofen, lámelo hasta dejarlo limpio para mí. Soy tu cuñado. Tienes que respetarme. Zulin, estás buscando la muerte. ¿Quién está causando problemas aquí? Joven maestro Chen. Sálvame, joven maestro Chen. Mocoso, estás muerto. Suéltalo. Bien. Lo dejaré ir. Este chico parece haberse vuelto más listo. ¿Podría ser que estuvo fingiendo todo este tiempo? El banquete de hoy es de suma importancia. El tiempo se acerca. Nadie puede interferir con la unión de mi familia Chen y la familia Ten, ya que este tonto apestoso empezó esto. Entonces arrodíllate y discúlpate con Tenfei. Entonces dejaré pasar este asunto. ¿Disculparse? ¿Se lo merece? Rechazó un brindis, solo para ser obligado a beber una penitencia. Alguien que le haga saber quién manda en Lizhou. Atrévete a intentarlo. Yurou, ¿qué haces aquí? Si no hubiera venido, ¿cómo vería a alguien como el joven maestro Chen, liderando el acoso a un tonto? Hermana, te ha estado mintiendo. No has sido un tonto por mucho tiempo. Esposa. Asustada. Bien, Zulin. Vámonos. Joven maestro Chen, este insulto, ¿cómo puede soportarlo? Deténganlos. ¿Cuál es la prisa? Golpear a un tonto aquí. ¿Qué pasa con la cara de mi familia Chen? ¿Te importa siquiera? Espera que Zulin y Yurou se divorcien. Entonces veré quién puede protegerlo. Ten Yurou. Solo espera. Mírame esta noche. ¿Cómo jugar con ella? ¿Sigues fingiendo? ¿Cuándo te enteraste? Desde el momento en que me abrazaste, evitando deliberadamente los puntos sensibles. Antes, puntos. Nunca lo habrías hecho. No era mi intención mentirte. Realmente me acabo de recuperar. Lo sé. Lo sé todo. Zulin, queda menos de una hora, antes de que nos divorciemos. Papá dijo que tengo que casarme con Chen Yu. De lo contrario no, te dejará ir. No podemos permitirnos ofender a Chen Yu. Lo siento. Realmente no tengo otra opción. Estos últimos 3 años, has trabajado duro. Pero no te preocupes. Conmigo aquí, de ahora en adelante nadie podrá separarnos. De acuerdo, te creo. En este banquete, la familia Wei también estará presente en persona. Salón del hotel. La familia Wei. La misteriosa familia Wei de Jingzhou. Esta noche. Incluso ellos están alarmados. Durante los últimos 10 años, con el fuerte apoyo del monarca celestial Gorrión Pitón, monarca celestial, dentro de nuestra gran nación Xia, han menospreciado a todos los demás. Aunque ahora el monarca celestial Gorrión Pitón ha cambiado su apoyo a la Cámara de Comercio Kaitia, el poder de la familia Wei todavía no debe subestimarse. Según las últimas noticias, el jefe de la familia Wei ya está en camino. Pero mi familia Ten está decayendo. Con el poder de la familia Wei, ¿cómo podría? Podría ser que sea por la familia Chen. Parece que es la única posibilidad. Después de todo, la familia Chen acaba de recibir el nombramiento de la Cámara de Comercio Kaitia con la sucursal de Lizhou, identidad de gerente de su familia Chen. Me temo que, después de esta noche, este Lizhou tendrá el apellido Chen. Ofreceré mis felicitaciones por adelantado al patriarca Ten por obtener un yerno tan fino. Eso es todo gracias al Daoísta Yan por su hábil emparejamiento. Mi familia Ten pudo obtener esta oportunidad. Después del banquete de hoy, mi familia Ten seguramente usará la influencia de la familia Chen para elevarse, ascender a la cima. Papá. Tío Sang. The film was translated
Desprisa y traigan a este tonto. Firma este acuerdo de divorcio. Fírmalo. Después de hoy, mi familia Ten celebrará. Directamente a los cielos. Absolutamente no puedo dejar que una sola rata arruine el plan de ascenso de mi familia. Padre. ¿Qué estás diciendo? Zulingel se ha recuperado. Ya no es un tonto. Patriarca Ten, cuando era un necio, viste mi aura auspiciosa y me acogiste. Realmente me ayudó a través de tiempos difíciles. Ahora que me he recuperado, mi futura ayuda a la familia Ten será más que solo suerte. Deberías pensarlo bien. ¿Y qué si ya no es un tonto? Un cobarde fronterizo, con sospecha de traición. Alguien como tú. ¿Cómo puedes continuar quedándote en nuestra familia Ten? Además, la familia Wei de Jingzhou, para familiarizarse con la familia Chen, ya está en camino. La familia Mei de Jingzhou también viene. Wei Shen está armando un gran alboroto. La noticia se difundió tan rápido, pero está bien. Mi regreso debe ser anunciado al mundo. Si no puedes soportar hacerlo, haré que mis hombres lo obliguen a firmar. Patriarca Ten, una vez fuiste una figura poderosa en el mundo empresarial de Lizhou. No esperaba que fueras solo un necio, buscador de reputación y irracional. Imprudente. Yo te no me hago cosas. No estás calificado para juzgarme. Durante estos 3 años, si no fuera por mi familia Ten, protegiéndote, solo por ser un cobarde fronterizo, un traidor que vendió a su país, habrías muerto en las calles hace mucho tiempo. Todos son rumores. Lo que pasó en aquel entonces pasó por una razón. Como cabeza de la familia Ten, ni siquiera tienes este juicio. Cierto, padre. Zulin definitivamente no es ese tipo de persona. Hija desobediente, hija no filial. ¿De verdad quieres enfadar a tu padre hasta la muerte? Patriarca Ten. Y ese idiota. Se le ha acabado la suerte. Este asunto debe ser manejado adecuadamente. No debemos permitir que la familia Wei piense que la familia Ten es miope. En este punto, todavía no puedes soltar tu apego sentimental. Haz que lo firme ahora. Para que no se vuelva a dormir delante de todos en el banquete. Mi familia Ten no puede permitirse perder la cara así. No olvides, esta noche te casas con el joven maestro Chen. Padre, ese Chen Yu en Lizhou es un conocido mujeriego. Apoyándose en su inmenso poder, sus escándalos amorosos ya están extendidos. Eres mi hija, la hija de Ten No. Y por el ascenso del clan Ten, debes sacrificarte. Si puedes salvar a la familia del peligro, deberías hacerlo sin dudarlo. No me casaré. Y ciertamente no me divorciaré de Zulin. Audaz. El cabeza de la familia Ten se preocupa profundamente por la familia, y como padre, obliga a su hija a casarse con un hombre de mala calaña. ¿Cómo se puede justificar esto? No tienes derecho a hablar aquí. Todo lo que posees proviene de la familia Ten. Y te atreves a estar aquí y decirme qué hacer. Alguien, hátelo. Alto. Jefe de la familia Ten. Este joven todavía es un miembro de tu familia Ten. Causa y efecto están entrelazados. Jefe de la familia Ten. Todavía no hay necesidad de esto. No se destrocen entre ustedes. Ha llegado la hora. No debemos perder el momento auspicioso. Debes saber que la clave hoy es mantener la fortuna de la familia Ten. Todo. Por el bien de Yurou. Te perdonaré. Pero después de esta noche, tu vida o muerte no tiene nada que ver con la familia Ten. Zulin. Parece que la situación de esta noche es irreversible. Firma este acuerdo. Y vete. De verdad no quiero verte perder tu último pedazo de dignidad como hombre frente a estas familias prominentes. Última dignidad. Yurou, confía en mí. Nadie puede separarnos. Esta noche no. Nunca. Eres mi mujer, la mujer de Zulin. Te lo daré todo. Confía en mí. De acuerdo entonces. No te preocupes, Zulin. Sin importar el resultado de esta noche, te aseguraré tu seguridad para el resto de tu vida. De acuerdo, entiendo. Abuelo, últimas noticias. Zulin ha sido el yerno residente de la familia Tang durante 3 años. Sin embargo, después de que la familia Tang se metiera en la cama con la familia Chen, planean expulsar a Zulin de la familia Tang de esta noche, para restaurar la reputación de la familia Tang. Que Zulin fuera aceptado en la familia Ten fue un tremendo honor para ellos.
Una simple familia Chen se atreve a cometer tal acto atroz. Vámonos. Veré. ¿Cuán capaz es realmente esta familia Chen? Esta noche es el gran banquete inaugural de la familia Chen. Mi familia Ten y el joven maestro Chen han discutido. Para añadir felicidad, mi hija se comprometerá con el joven maestro Chen. De ahora en adelante, las familias Ten y Chen serán la pareja perfecta, trabajando juntos mano a mano. Felicidades, director Ten, por ganar un yerno tan fino. Gracias a todos. Además, yo Tenlong por la presente anuncio al mundo que este bueno para nada, este inútil, será expulsado de la familia Ten. A partir de hoy, no tendrá nada que ver con la familia Ten. Zuling. Era de esperar. Este tonto, este cobarde soldado fronterizo. Su reputación lo precede. La familia Ten protegiéndolo durante 3 años. Ya es más que suficiente benevolencia. Exactamente. Ahora la familia Tang ha abordado el gran barco de la familia Chen. Esta noche, con la influencia de la familia Chen, nos hemos elevado para convertirnos en la cabeza de las 4 grandes familias de Lizhou. Entonces, echar a un perro callejero es natural. Papá, no está mal esto. Zuling no tiene hecho nada malo. Esos supuestos rumores de que es un cobarde nunca han sido probados. Cabeza de la familia Ten. Hace 3 años te presté mi suerte para salvar los cimientos de la familia Ten. Ahora quieres cortar el puente después de cruzarlo. Ahora que estás bien alimentado y vestido de punta en blanco, te das la vuelta y insultas al jefe de la familia Ten. Creo que el que quema puentes eres tú. Si no fuera por mí, hace 3 años, la familia Ten se habría reducido a una familia de tercera. ¿Cómo puedes tener la audacia de actuar con tanta arrogancia ahora? Audaz, el ascenso de la familia Ten se basa en los esfuerzos unidos de todos los miembros de la familia, no en ti. Un yerno tonto, un cobarde soldado fronterizo. ¿Cómo podrías apoyar a la familia Ten? Es porque mi suerte es extraordinaria. ¿No eres bueno en la adivinación? ¿Por qué no le dices a todos que es Chen Yu quien posee una suerte excepcional? ¿O soy yo? Ya que pides humillación, te lo diré. Justo ahora, abrí mi ojo celestial y vi que el joven maestro Chen realmente tiene un dragón dorado enroscado a su alrededor. Es un hombre de destino excepcional. ¿Oíste eso? Yo tengo un dragón dorado enrollado a mi alrededor. Incluso en la antigüedad, tendría el porte de un emperador. ¿Y tú? No eres más que una serpiente muerta en el suelo. Él posee una suerte excepcional. ¿Estás ciego? ¿Cultivaste todo tu poder en un perro? Zuling, por favor detente. El tío Sang es un discípulo externo del pabellón Panlong. Toda una vida de cultivo. Incomprensible. Si no fuera por él, mi familia Tang no existiría hoy. Olvídalo. Sin embargo, él es solo un tonto. Como podría entender el arte del Feng Shui, el joven maestro Chen tiene razón. Un cobarde fronterizo. Es digno de tocar los cimientos de mi familia Ten. Alguien rómpale las extremidades y desfílenlo por las calles. Espera, papá, me prometiste que perdonarías la vida de Zuling. Vida. Prometí perdonarle su miserable vida. Pero no dije que uno no le rompería las extremidades, si se le permite salir de este hotel imperial ileso. ¿Dónde quedará la cara de mi familia Chen? ¿Dónde irá nuestra dignidad? Alguien que le rompa todos los dientes, que le rompa todos y cada uno. Háganlo con fuerza. Papá, te lo ruego. No importa que Zuling es el benefactor. Romperle las extremidades a nuestro benefactor y exhibirlo por las calles es simplemente imperdonable. Tío Sang, por favor di algo. Te lo ruego, Yuro, te lo suplica. Señorita, la vida y la muerte están predeterminadas. Este tonto, el poder estar con la familia Ten durante 3 años, ya es su mayor honor. Ahora, La escalera al cielo está justo frente a él. señorita, no debes perder la perspectiva general. Por una pequeña escalera al cielo. ¿Estás ciego? ¿Cómo es Chen Yu digno? ¿No soy digno? Ni siquiera mencionemos que mi familia Chen ha estado en Lizhou durante décadas. Solo yo, Chen Yu, ya soy el director de la sucursal de Lizhou. Esto solo permite que mi familia Chen menosprecie a toda la nación. Y tú solo tienes una boca jactanciosa. ¿Qué más tienes?
Esa es su cámara de comercio Kaitian. Ciego e ignorante. Incapaz de reconocer a un verdadero dragón. Audaz, ¿cómo te atreves a humillar la Cámara de Comercio Kaitian en público? Ustedes dos, ¿qué esperan? Sáquenlo. Tienen tanta audacia. El jefe de la familia Wei, Wei-san, llegó tan rápido. La familia Wei de Jingzhou. ¿Qué hacen aquí? Naturalmente están aquí para hacer que algunos arrogantes se reconozcan a sí mismos, para que no cortejen a la muerte. No hace falta decirlo. Deben estar preocupados por ofender al joven maestro Chen. ¿Sabes qué? Una vez que el joven maestro Chen tome la compañía comercial Skireach, la sede de la sucursal de Lizhou, el puesto principal, incluso si fuera rivalizar con la familia Wei, todavía es incierto. Entonces le agradezco sus palabras auspiciosas, maestro. Dado el mayordomo Wei, la relación de la compañía comercial Skireach. Estás muerto seguro esta noche. Es así. Me gustaría ver cómo muero esta noche. Estás a punto de morir. ¿Y todavía me respondes? La presencia del mayordomo Wei realmente honra nuestra humilde morada. Cabeza de la familia Chen de Lizhou, Qin Yu. Saluda al mayordomo Wei. ¿Quiénes se creen que son? No son dignos de estrechar mi mano. La compañía comercial Skireach y la familia Wei están ambas bajo el mando del señor celestial Pitón Gorrión. Ahora, me culpa el mayordomo Wei por hacerle perder la cara al señor celestial Pitón Gorrión. La reprimenda del mayordomo Wei está justificada. El asunto de esta noche es de hecho mi culpa debido a mi incompetencia, al permitir que paria de la familia Ten un insulto para la compañía comercial Skireach. Siga de pie aquí, seguir de pie aquí, ahora mismo. Le cortaré las manos y los pies. Como advertencia para los demás. Cierto. Yo. Un paria de la familia Ten. Un cobarde traidor de la frontera. Se atreve a insultar a la compañía comercial Skireach en este salón de banquetes, lleno de familias distinguidas. Este es un crimen verdaderamente atroz. Patriarca Wei, por favor castígame. ¿Tienes algo de conciencia de ti mismo? No, patriarca Wei. Esta no era la intención de su Lin. Eso es correcto, mayordomo Wei. Este desperdicio ahora tiene nada que ver con mi familia Ten. Apoyo que lo castiguen para mantener la reputación de la compañía comercial Skireach. Bien. Muy bien. Ustedes, la familia Ten, quieren ascender a la prominencia. Y ustedes, la familia Chen, quieren volar. Verdaderamente impresionante. Qué majestuoso. Independientemente, este Zulín es el paria de mi familia Ten. Y yo como jefe de la familia Ten, le permití interrumpir el salón de banquetes. Insultar a la compañía comercial Skireach. La insatisfacción del mayordomo Wei es completamente comprensible. Debo dejar clara mi postura. Mayordomo Wei, esta noche mi familia Ten actuó descuidadamente y avergonzó a la compañía comercial Skireach. Yo, Tenlong, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Deberías ser castigado. No solo tu familia Ten. La familia Chen, todos los presentes, que le faltaron el respeto al Sin Yesu, deberían ser castigados. Familia Wei de Jingzhou, Wei-san. Disculpas por la tardanza. Por favor, Sin Yesu, repréndame. Sin formalidades. Gracias, Sin Yesu. Señor Su. Yurou. No te preocupes. De ahora en adelante. Nadie puede volver a intimidarte. Mayordomo Wei, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué está pasando? Tu familia. Te pregunto. ¿Quién te dio la audacia de expulsar al Sin Yesu de la familia Ten? Ese ave es. ¿Quién es él? Este Zulín no era más que un cobarde fronterizo. Hace 3 años, si no fuera por mi familia Ten salvándolo, habría muerto en las calles. ¿Cómo podría tener alguna incomparable posición suprema? En efecto, antes de hoy, él era solo un tonto que necesitaba ser servido. Y no tiene ningún tipo de antecedentes. Como un perro callejero a la orilla del camino. ¿Cómo podría obtener tal respeto de usted? Tú eres él. Designado por la Cámara de Comercio Kaitian para administrar la Cámara de Lizhou, Chen Yu, ¿correcto? Precisamente. Mi familia Chen ha estado planeando durante años. Y ahora finalmente podemos ascender.
Además, detrás de la Cámara de Comercio Kaitia está el actual monarca celestial Pitón Gorrión. Si no me equivoco, su familia Wei también solía servir al monarca celestial. Es una pena que hace 3 años perdiera la protección del monarca celestial. Insolente. Con tu estatus, ¿te atreves a hablar mal de mi familia Wei? Acabas de convertirte en un mísero presidente de la sucursal de Lizhou, y ya eres tan arrogante. Con el tiempo, incluso ignorarás a mi familia Wei, y ni siquiera pestañeaste. La familia Wei de Jingzhou es realmente poderosa. Pero los tiempos han cambiado. Han perdido la protección del monarca celestial. Los respetaba antes, porque todavía servían al monarca celestial. Ahora, represento al monarca celestial en la gestión de la Cámara de Comercio Kaitian de Lizhou, y su familia Wei se atreve a ser tan irrespetuosa conmigo, donde coloca al monarca celestial Pitón Gorrión. En todo esto, Tu mocoso Chen. Juegas un buen juego. Si crees que puedes usar la Cámara de Comercio Kaitian y el estatus del monarca celestial Pythons, pero para reprimirme este pensamiento, lo has calculado mal. Déjame mostrarte, y ni siquiera pestañeo. Abre los ojos. Que venga alguien. Presenten los regalos. la familia Wei de Jingzhou presenta al Xin Yesu, una villa Tiangong de Jingjiang, un dragón. Simplemente siendo capaz de sacar estos pocos, la naturaleza imponente de estos regalos es suficiente para probar el poder de la familia Wei. Este chico, como podría tener una conexión con la familia Wei, lo traté así antes. Esto es problemático ahora. Patriarca Ten no entra en pánico. Lo que dijo el joven maestro Chen no carece de razón. Después de todo, su familia Chen ha ascendido a la línea de la Cámara de Comercio Kaitian. Su ascenso meteórico es solo cuestión de tiempo. Patriarca Ten, no debes elegir el lado equivocado. Impresionante, impresionante. Digno de la familia Wei de Jingzhou. Poseedores de una riqueza ilimitada y un poder extraordinario. ¿Pero y qué? Les pregunto, habiendo perdido la protección del monarca celestial, ¿cómo podrá la familia Wei competir con la actual Cámara de Comercio Kaitian? ¿Qué monarca celestial? ¿Acaso Chufen se merece siquiera usar ese título? Al ver el mensaje que Wei Gaishan me envió, realmente me sorprendió. No esperaba que Chu Feng, en estos 3 años, se convirtiera en el monarca celestial interino y se volviera tan tiránico y arbitrario. Los cambios en estos últimos 3 años son demasiado grandes. Semejante monarca celestial no es más que una broma. Zulin, insensato. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto al monarca celestial, mayordomo Wei? Tu hostilidad hacia mí es una cosa, pero dirigirte a este desperdicio, directamente, al monarca celestial por su nombre, y pronunciar palabras tan arrogantes. ¿Acaso tienes el más mínimo respeto por el monarca celestial? Que alguien los atrape. El sello de las montañas y los ríos está aquí. ¿Quién se atreve a actuar precipitadamente? Los rumores son ciertos. La familia Wei realmente posee el sello de las montañas y los ríos, y posee la autoridad para autenticar al monarca celestial. He oído que se debe poseer el sello de las montañas y los ríos para ser reconocido por el mundo como el monarca celestial Gorrión Pitón. Además, siempre que uno posea el sello de las montañas y los ríos, puede comandar 1.000.000 de tropas Z en Long. El monarca celestial está claramente todavía custodiando la frontera. ¿Por qué tienes el sello de las montañas y los ríos en tus manos? Porque le confié este sello a él para su custodia. Pedazo de basura. Eres realmente audaz. Luego, no querrás decir que eres el monarca celestial. Man, ¿qué? Así es. Soy el monarca celestial Pythons, pero Puedes involucrarte con la familia Wei y ascender en la escala social. Realmente no esperaba eso. Sin embargo, te atreves a hablar tan descaradamente delante de todos los invitados, diciendo que eres el monarca celestial Pitón Gorrión. Es simplemente ridículo. Así es. Si confías en la influencia del mayordomo Wei para inventar otra identidad, tal vez aún podríamos creértelo un poco. Pero en realidad, dijiste que eres el monarca celestial. ¿De verdad nos tomas a todas las distinguidas familias en el salón por tontos como tú? Zulin, no digas tonterías. Ofender la majestad del monarca celestial es un delito capital. Yuro, no te preocupes. La prosperidad de por vida que te prometí, a partir de hoy, se cumplirá una por una. Un cobarde de la frontera. Seguir de pie aquí. Ser el monarca celestial. ¿De verdad no le temes a la muerte? ¿Muerte? El que puede quitarle la vida a Zulin aún no ha nacido. Invitamos respetuosamente al monarca celestial a tomar asiento. Zulin, este es el asiento principal. Solo los jefes de cada familia y aquellos en altos cargos pueden sentarse allí. Si nos sentamos, No te preocupes, todos los invitados aquí presentes esta noche somos aquellos en altos cargos. Arrogante. Zulin.
Tú, un mero yerno abandonado de la familia Ten, ¿eres digno de sentarte ahí? Patriarca Chen. No tienes miedo de insultar al monarca celestial, al atreverte a dirigirte a él directamente por su nombre. Aunque no sé cómo este desperdicio logró obtener el favor de tu familia Wei. Pero, tratándolo como el monarca celestial, quiero preguntarles a todos, ¿quién lo creería? Mi familia Liu de Lizhou no lo cree. Mi familia Zhou no lo cree. Mi familia Wang no lo cree. Yo no lo creo. Ciegos necios que no reconocen al verdadero dragón. SABS. Según las leyes de nuestra gran ciudad, ¿qué crimen es este? Wei-san, esta noche, frente a todas las familias distinguidas, me humillaste públicamente. Creo que tu sello Shane también es falso, ¿verdad? Falso. Tonterías. Mi sello Shan fue otorgado por el monarca celestial. ¿Cómo te atreves, tu insignificante familia Chen, a cuestionarlo? ¿Crees que mi familia Chen es débil? Bien. Entonces yo, Chen Yu, por la presente, hago un llamado a todas las familias distinguidas, para que se unan a mí. Y juntos impugnemos a la familia Wei de Jingzhou, aún no nacido, falsificar el sello de la montaña y el río, intentar apuntalar a un yerno necio y abandonado, para hacerse pasar por el monarca celestial. La familia Zhou solicita una revisión. Mi familia Wang solicita una revisión. Mi familia Liu solicita una revisión. Interesante. Miren a todos ustedes, la forma en que abusan de los demás con su poder. Es verdaderamente elemental. La situación actual en la frontera. Chu Feng, como monarca celestial interino, ha tomado el control por completo. Su Majestad. Ciertamente. Chu Feng afirmó entonces que usted fue gravemente herido salvándolo, y desapareció. Él también heredó su manto. Basado en esto, él reunió a la mayoría de sus antiguos seguidores. También afirmó ser él, nuevo monarca celestial Gorrian Piton. Pero hace 3 años, su desaparición fue demasiado sospechosa. No le creí. Y no le entregué sello de las montañas y los ríos. Audaz. ¿Cómo te atreves a dirigirte al monarca celestial por su nombre? Hace 3 años. Fue una mujer la que me hizo daño. Juro por mi corazón Dao. Después de la muerte del monarca celestial Pitón Gorrión, liberaré a Chu Feng. No faltaré a mi palabra. Tu turno, monarca celestial. No te pongas engreído, ladrón. Hoy moriré por mi país. En el futuro, sobre los 6 reinos, vuestros cuerpos rotos me acompañarán a las fuentes amarillas. Pero ahora, el que más se benefició es Chu Feng. Podría ser Chu Feng la mente maestra detrás de todo esto, pero Chu Feng dijo, lo salvé y desaparecí. Los rumores de la prefectura de Li dicen que deserté ante el enemigo. ¿Qué está pasando? Ahora que me han recuperado, es hora de descubrir la verdad sobre lo que sucedió entonces. Monarca celestial. Acabamos de recibir noticias de que Chu Feng ha enviado a la guarnición de la prefectura de Li a verte. Muy bien. Que todos los invitados aquí presentes vean. Sí soy el verdadero monarca celestial Gorrión Piton. Tonterías. Wei-san, no creas que yo no sé lo que estás pensando. En aquel entonces, el monarca celestial se sometió a la familia Wei, lo que permitió a la familia Wei ascender al poder en tan solo 10 años y situarse en la cima de la gran CIA. Pero las cosas son diferentes ahora. Ahora, el monarca celestial favorece a la Cámara de Comercio Kai-Tia. Tu familia Wei ya no es lo que era. Abrigas resentimiento. Así que, ideaste esta farsa. Usaste a un yerno tonto como peón para generar impulso. Luego falsificaste el sello de la montaña y el río, afirmando falsamente que él es el monarca celestial. Luego lo trajiste ante el monarca celestial para ser ejecutado, tratando de atraer la atención del monarca celestial. Tu plan es bastante ruidoso. Debería decir que eres valiente o ignorante. Esta noche puedes comandar 100 respuestas, aprovechando la influencia de la familia Wei, abofeteando a todos. Pero más tarde, no serás más que la carne de cañón de la familia Wei. Tú eres un verdadero genio. En tan poco tiempo has descubierto tantas intrigas, pero has considerado, después de hoy, ¿cuánta ira soportará tu familia Chen? Su link detente. Ridículo. ¿Qué irá? Tengyuro, déjame darte un consejo. Después de esto, Lizhou será mi dominio. El joven maestro Chen tiene razón. Patriarca Ten, no permita que elegir el lado equivocado le cueste a la familia Ten su oportunidad de ascender a la cima. Su Lin, tú y Yurou ya están divorciados. Tus acciones esta noche no tienen nada que ver con mi familia Ten. Papá. Su link solo se descarrió momentáneamente. Por favor, sálvalo. Tengyuro, incluso en este punto, ¿sigues hablando por él? Dijeron hace un momento que el comandante Yan venía a presentarle sus respetos a este desperdicio. ¿Pero dónde está ahora? ¿Qué familia Wei de Jingzhou? No son más que
Buscadores de atención. Alguien. Quiero que estos individuos que calumnian al monarca celestial, estos desalmados, sin ley, sean llevados ante el monarca celestial para ser ejecutados mediante descuartizamiento lento. Alto. Yanzeta en Sou, uno de los 13 guardias fronterizos. Él es el comandante Yan, uno de los 13 comandantes de la frontera designados por el monarca celestial. Esa es una existencia aterradora, solo superada por el monarca celestial. Una existencia aterradora, porque él también está aquí. Con todas estas poderosas figuras reunidas aquí hoy, parece que las cosas están a punto de cambiar drásticamente. Comandante Yan. La persona que ascendí antes. No le he dicho mi identidad todavía. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué vendría? Podría ser que Wei San le haya dicho mi identidad de antemano. ¿Qué están haciendo todos aquí? Comandante Yan. Esta persona está confabulada con Wei San, invocando falsamente el nombre del monarca celestial para cometer fraude. Simplemente, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Estábamos a punto de arrestarlos y enviarlos a la frontera para que se les aplique la ley nacional. Chen Yu, no me calumnies. El sello de las montañas y los ríos está aquí. Esta es una prueba irrefutable. Te odiaría. Dudaste. La identidad del Sin Yesu. El sello de la montaña y el río. Ese tipo de cosas. Fui al mercado de pulgas. 100 pavos pueden comprar 3. ¿Quién sabe si es real o falso? Usurpar el nombre del Señor Celestial y falsificar el sello de las montañas y los ríos. Estos dos crímenes por sí solos son suficientes para aniquilar a toda tu familia, Wei. Yurou, ¿por qué sigues merodeando por ahí? ¿Acaso pretendes morir con este perdedor? Papá, creo en Su Ling. Él no me mentiría. Si realmente tuviera esa habilidad extraordinaria, entonces las cerdas podrían trepar a los árboles. Sea verdad o mentira, todos vosotros lo descubriréis pronto. Déjame decirte algo. Falso. No puede volverse real. Frente al gobernador Yan, tus mentiras pronto serán expuestas. Oh, es así. ¿Cómo sabes que el gobernador Yan no está aquí por mí? Gobernador Yan, como un gobernador respetado, al mando de cientos de miles de tropas, incluso para nosotros, los hijos de familias nobles, para verte. Necesitamos concertar una cita. Días antes. Hoy estoy aquí. Por Su Ling. ¿Qué? ¿El gobernador Yan realmente está aquí por Su Ling? Podría ser que realmente tenga un trasfondo inimaginablemente aterrador. Señor Su, con su aura imponente y presencia imponente, sabía que tú poseías un destino extraordinario. Sí, ese eres tú. Mi familia Wang te está dispuesta a ofrecer 10.000 millones en fondos, solo para que puedas elevar a mi familia Wang. Imposible. Es solo un tonto que ha estado viviendo a costa de la familia Teng durante 3 años. ¿Cómo podría tener un trasfondo tan aterrador? Esto es absolutamente imposible. El gobernador Yang ya ha visto la extraordinaria naturaleza del Sin Yesu y ha venido a visitarlo personalmente. ¿Y tú? Todavía estás luchando en vano. Creo que esta noche, tanto tu familia Chen como la Teng serán completamente destruidas. Sin Yesu, lo he adivinado. Estás destinado a la grandeza. Todo lo que he hecho hoy ha sido para obligar a la familia Teng a revelar su verdadera cara. Debes entender mis buenas intenciones. Si no me abandonas hoy, yo seguiré tu ejemplo en el futuro. Un perro listo para atacar a su amo en cualquier momento. No es lo que necesito. Me temo que me morderás la mano. Tú. Basta. Es hora de que esta obra termine. Chen Yu Tenlong, vosotros dos me habéis insultado durante tanto tiempo e intentado forzar a Yorou a casarse de nuevo. Hoy, ajustamos cuentas. Comandante Yan, escucha mi orden. Soy el guardián de esta región. Solo el Emperador Celestial puede darme órdenes. De ninguna manera. Emperador Celestial, soy... Comandante Yan, si está aquí por el Sin Yesu, ¿por qué no escucha las órdenes del Sin Yesu? De hecho, estoy aquí por él. Pero no para ayudarlo, sino para arrestarlo. Comandante Yan no está siguiendo las órdenes del Sin Yesu para mantener el orden aquí. No. ¿Sabe la identidad del Sin Yesu? ¿Identidad? Por supuesto que lo sé. El traidor que una vez persiguió al antiguo Emperador Celestial. Por lo tanto, sigo la orden del Emperador Celestial actual para arrestar a este chico y llevarlo de regreso a la frontera. Su Ling no tiene un trasfondo aterrador. Al contrario, es un pecador a quien el Emperador Celestial ordenó arrestar. Este desperdicio es un buen actor. Casi fuimos engañados por él. Entiendo. Debe ser el Emperador Celestial quien vio a través de la conspiración de la familia Wei y envió especialmente al comandante Yan aquí. Como se esperaba del estratega sin igual, el incomparable Emperador Celestial, desde miles de kilómetros de distancia, conocía la situación aquí. La influencia de Chu Feng ya se ha extendido a este punto. Incluso el guardián está aquí. Su Ling, originalmente, tenías una pizca de esperanza cuando caíste en nuestras manos, pero desafortunadamente, hay
Comandante Yan, ha venido personalmente por ti, incluso si tienes 9 vidas. Estás muerto ahora. Es una pena. No puedo ver que te torturen, hasta el punto de desear estar muerto. No te preocupes, tengo una larga vida. Incluso si todos los de las familias Chen y Ten mueren. No moriré. Deja de hablar, Su-Ling. Si sigues actuando con tanta dureza, perderás incluso esta última pizca de esperanza. Afortunadamente tuve la previsión de cortar lazos con él hace mucho tiempo. De lo contrario, mi familia Ten también estaría condenada. En cuanto a la familia Wei, de ahora en adelante, su nombre será borrado del mundo. Jonathan. Mi familia Wei no es tan débil. Wei-san, vas a cometer un asesinato frente a mí. Eres tan impresionante. Comandante Yan, solo te preguntaré una cosa. ¿Estás siguiendo las órdenes de Chufen o las órdenes del Emperador Celestial? Debo mis logros actuales enteramente al ascenso del Emperador Celestial, aunque no he conocido al Emperador Celestial en persona. Mi admiración por él, nadie puede igualar ese significado. Naturalmente obedezco al Monarca Celestial. Pero el Xin Yechu es el actual Monarca Celestial. ¿A quién debo escuchar? ¿Cuál es la diferencia? Bien. Ten esta frase tuya. Es suficiente. Su-Ling, en este punto, todavía no vas a decir que tú eres el Monarca Celestial y el señor Chu es un impostor o alguna tontería parecida, ¿verdad? El SRSO es inherentemente noble, sin igual en el mundo. La persona que pueda tocarlo aún no ha nacido. Solo ustedes quieren matarlo. Realmente admiro tu actuación. Incluso ahora. Todavía tienes tanta confianza. Suspiro. ¿Por qué no usar esta confianza en el campo de batalla? Le olvidé. ¿Qué? Eres un tipo malo. ¿Terminaste? Si terminaste es hora de irse. El Monarca Celestial todavía está esperando verte. Ya que Chufen quiere verme, entonces que venga aquí. ¿Hacer que vaya a verlo? No es digno. Aunque el Monarca Celestial Chu ascendió temporalmente, todavía es el actual Monarca Celestial. ¿Te atreves a insultar al Monarca Celestial frente a mí? ¿Crees que tu vida es demasiado larga? Monarca Celestial, Chufen no es más que uno de mis súbditos. El título de Monarca Celestial, ¿es digno de usarlo? Su-Ling, ¿sabes lo que estás diciendo? Estas palabras podrían arrojarte al abismo. La basura es basura. Solo tu boca The es film afilada. was translated Señor and Chufen, narrated by como el actual M. Monarca Media. Celestial. Protege la frontera. Sin ayuda. Resistiendo a 6 naciones. Tiene logros militares incomparables. Dices que no es digno del título de Monarca Celestial. Eres este bueno para nada. ¿Digno entonces? Joven maestro Chen. Llamarlo un bueno para nada es realmente sobreestimarlo. Él es solo un villano cobarde. Tal vez, más tarde, dirá que fue él quien repelió a las 6 naciones. Eso es cierto. En efecto, si no fuera por mí, ¿cómo podríais estar aquí, riendo y hablando? ¿Realmente te atreves a decir cualquier cosa? Incluso te atreves a reclamar estos logros militares sin igual. Hoy, incluso si el Monarca Celestial Chufen estuviera aquí en persona, tú todavía le faltarías el respeto. ¿Falta de respeto? Puedes ir a preguntarle a Chufen si se atreve a estar aquí. ¿Se atrevería a faltarme al respeto? Comandante Yan, ¿todos ustedes oyeron eso? Esta persona es tan arrogante. ¿Cómo te atreves a insultar al dios de la guerra más importante de nuestra nación, el Monarca Celestial Gorrión Pitón? Esto es una ofensa grave, que no se puede tolerar bajo el cielo. Hoy soy Chen Yu. Estoy dispuesto a dar ejemplo. Con todo el poder de la familia Chen, emito una sentencia de muerte, dejándolo sin lugar donde esconderse. Le prestaré al joven maestro Chen todo mi apoyo, y me aseguraré de que este chico no tenga donde huir. Mi familia Liu promete nuestro apoyo total al joven maestro Chen. Mi familia Wang está dispuesta a apoyar completamente al joven maestro Chen. Sin eso, ahora que todas las familias se han unido, me temo que incluso nuestra familia Wei tendría dificultades para oponerse a ellos. Comandante Yan, ¿y tú? ¿También pretendes unirte a esta gente para silenciarme a mí? Silenciarte sería demasiado indulgente. ¿Te atreves a insultar al Monarca Celestial? Te mataré aquí y ahora mismo. Comandante Yang, Su-Ling, sufrió una lesión cerebral en el campo de batalla. Lo que está diciendo ahora no son más que tonterías. Por favor, no lo tomes en serio. Son solo palabras necias. Si todos pudieran hacer esto, no significaría que cualquiera podría insultar al Monarca Celestial y luego simplemente afirmar que eran unos tontos. Para salirse con la suya, Comandante Yan rápidamente mata a este hombre para dar un escarmiento y darle al pueblo una explicación. Estoy dispuesto a cambiar mi vida por la suya, para que Su-Ling viva. Niño desobediente, ¿esa vez lo que estás diciendo? ¿Quieres que la familia Ten muera con él? Papá, Su-Ling es mi esposo. No puedo simplemente mirar
¿Cómo muere? Tú, bien. Que noble y justo. En ese caso, los enviaré a ambos, a su camino juntos. Alto. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no soy el verdadero monarca celestial Gorrión Pitón? Porque estudié con el pabellón del dragón enroscado. Todos saben que el aura del monarca celestial Gorrión Pitón es chi púrpura del este, transformándose en una pitón y un gorrión devorando un dragón. Durante 1000 años, no ha habido otro como él. En efecto, el comandante Yang es mi hermano mayor. Su capacidad para discernir el carácter es mucho mayor que la mía. ¿Acaso pretendes saber más que él? Así que así es como, ridículamente, Chufen vino a reemplazar a mí. Informad a Chufen que antes de que termine el banquete, debe presentarse ante mí inmediatamente. De lo contrario, aniquilaré a sus 9 generaciones enteras. Realmente no tienes ni idea. ¿Cómo te atreves a hablar? Son solo tonterías. Habla con el monarca celestial, y Heis al saber al monarca celestial que tus 9 generaciones enteras serán exterminadas. Vuestro más confiable, Chu Tianjun, fue una vez mi subordinado, mi hermano, pero en su estado actual. No es digno de ser llamado Chu Tianjun cuando se presente ante mí, para informar. Lo interrogaré a fondo. ¿Cómo se convirtió en lo que es ahora? Además, comandante Yan, observe bien. ¿Qué es exactamente esta aura? Este es el aura suprema única, invisible durante milenios, del monarca celestial Gorrión Pitón. ¿Cómo podría poseerla? Podría ser el maestro Yan. ¿Qué está pasando? Deja de hacer el tonto. No hay ninguna fluctuación. Ni siquiera el aura de una persona ordinaria. Él no tiene ninguna. ¿Cómo es eso posible? El Sin Yesu está por encima de todos los demás, sin igual en el mundo. ¿Cómo es posible que no tenga aura en absoluto? Yang Qiu, no eres más que un discípulo externo del pabellón Panlong. Que no puedas ver mi aura suprema es comprensible. Muy bien, te dejaré ver el mundo. No hay duda. Esta aura ominosa solo puede pertenecer al monarca celestial Gorrión Pitón mismo. ¿Cómo es esto posible? Zulin, ¿qué clase de brujería demoníaca usaste The film was para destrozar mi translated antigua and narrated brújula de aura? by M Media. Está completamente destrozada. Es solo que tu brújula es demasiado débil para resistir mi aura. ¿Qué trucos podría jugar? Pagarás por esto. Zulin, estás tan desesperado por ascender al poder que crees que manipular la brújula del maestro Yan nos hará creer que realmente posees una aura suprema. Es una pena que no seamos tontos. Me atrevo a solicitar, en nombre del monarca celestial, en nombre de todos, que sea ejecutado para dar un escarmiento. No dejaré que le hagas daño a Zulin. Bastardo, no dejaré que mueras con bueno para nada. Todavía cuento con que te cases con la familia Chen para que podamos alcanzar la cima del poder. Prefiero morir antes que casarme con Chen Yu. Te mataré. Yulou es mi mujer. Nadie puede tocarla. Ni siquiera su padre puede. Dijiste que nadie puede hacerle daño, ¿verdad? Esta noche no solo voy a ultrajarla, sino que me aseguraré de que lo veas. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te atreves? Comandante Yang, usted. Fui un tonto. Me disculpo por asustarte. Por favor, castígame. Comandante Yang, eres una persona de alto rango. ¿Por qué te arrodillarías ante esta basura? Cállate. Necesito que me digas cómo hacer las cosas, Comandante Yang, como comandante de la frontera. Solo debes obedecer las órdenes del monarca celestial. Al hacer esto, le estás faltando el respeto al monarca celestial y haciéndole perder la cara. CHUFING. Le obedecí antes, porque estaba bajo su hechizo. El Sin Yesu es el verdadero Dragoneche. El estatus del Sin Yesu es tan alto que ni siquiera yo puedo compararme. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto? Creo que tu familia Chen ha vivido demasiado. Sin Yesu. ¿Qué está pasando? Sin Yesu estaba ciego hace un momento. No pude reconocer su identidad. Dejé que estos sinvergüenzas te ofendieran. Por favor, da la orden para que me dejes ejecutar a esta gente. Los mataré a todos. Dije. Esta noche, el que muere no soy yo. Eres tú. Zulin, insultaste al monarca celestial y pusiste al comandante en su contra. Voy a matarte ahora. ¿Alguien aquí tiene alguna objeción? Es así. Vamos, hazlo. Déjame ver si tienes las agallas. Estás cortejando a la muerte. Concederé tu deseo. ¿Te atreves a tocar al Sin Yesu?
Esto es lo que pasa. Mi brazo. Zulín. Te mataré. Romperte el brazo. Es la mayor misericordia que puedo mostrarte. ¿Todavía te atreves a hablar con tanta insolencia? Muy bien. Todos los aquí presentes hoy se quedarán. Alguien. Comandante Yan. ¿Cómo puede tratar al joven maestro Chen? ¿Así? Él es de la Cámara de Comercio Kai Jian. Sí. Todos sabemos que Zulín es solo él. Yerno bobo de la familia Ten. La familia Ten y el comandante Yan. ¿Podría ser engañado? Comandante Yan, no seas tonto. No dejes que este tonto te engañe. Está desafiando al monarca celestial. Quiere rebelarse. Bien, bien. Bien, tal conformidad ciega. Alguien. Ejecútenlos a todos. Sí. Espera. Zuling. Mi padre sigue siendo mi familia. Él solo fue engañado por Chen Yu. ¿Puedes perdonarlo esta vez? Sí, sin yeso. Acaba de regresar. Si comete semejante masacre, me temo que será desfavorable para la situación actual. Alto. Comandante Yan, cuando te enseñé a masacrar a civiles engañados, Pero señor, si los matas, ¿cómo nos verá el mundo exterior? ¿A nosotros los guardias fronterizos? alto. Es cierto. ¿Cómo pudo el comandante Yan confiar tanto en este tonto? Podría ser que esté coludiendo con la familia Wei y esté montando un espectáculo. Sin Yesu, acabamos de recibir noticias de que Chu Fen ha dirigido sus tropas a la prefectura de Li y está en camino hacia aquí. Las intenciones de Chu Fen no están claras. Si surge un conflicto más tarde, me temo que no podré proteger a Yurou. Primero envía a alguien para escoltar a Yurou a casa. Sí, Señorita Tang, por favor. Zulín. Chu Tianjun ha llegado a la prefectura de Li. Veamos cuánto tiempo más puedes mantener esta farsa. De acuerdo. Entonces me gustaría ver. ¿Quién es él? Arrogante. Y todopoderoso. Monarca celestial. sin yeso. La familia Tena. Cito enviada de vuelta. Tianjun. Estaba ciego hace un momento y no reconocí tu identidad. No solo te hablé con falta de respeto, sino que casi te ataco. Soy verdaderamente imperdonable. Por favor, castígame. Levántate. Aquellos que no saben no son culpables. Lo más importante ahora es encontrar al culpable que me hirió en el campo de batalla hace tantos años. Deja de fingir. Ahora entiendo. Comandante Yan. Usted y la familia Wei simplemente no quieren ser controlados por el Tianjun, ¿verdad? Así que viniste deliberadamente a mi banquete de apertura del cielo para montar este acto. Todo. Para apoyar a este títere. Cállate. Tu insignificante familia Chen. ¿Cómo te atreves a hablar de nosotros? De acuerdo, tío Wei. Pero, Te está provocando. ¿No viste que todos los invitados aquí creen que estás dispuesto a lidiar con ese Chu Tianjun? Tianjun, durante tu desaparición de 3 años, no solo necesitas ser cauteloso con la, sino también de Chu Fen, mente maestra detrás de todo esto. En estos últimos años, Chu Fen ha reunido muchas fuerzas y prácticamente se ha apoderado de la mitad del poder. Si te enfrentas él directamente ahora, me temo que cualquier autor intelectual. Es probablemente un punto discutible. Es ese Chu Fen. Conspiración. Está destinada a ser expuesta eventualmente. Simplemente no esperaba que Chu Fen ahora posea tal habilidad y poder. Entonces veré cuán poderoso es el actual monarca celestial Gorrión Pitón. ¿Cuál es su verdadera fuerza? ha llegado el monarca celestial. Monarca celestial. Ha llegado el monarca celestial Chu. Zulín. Ha llegado tu hora. Saludamos respetuosamente al monarca celestial. Presentamos nuestros respetos al monarca celestial Pitón Gorrión. Presentamos nuestros respetos al monarca celestial Pitón Gorrión. Monarca celestial. Esta persona te suplantó usando tu título de monarca celestial. Incluso habló repetidamente en contra de tu autoridad como monarca celestial. No estuve de acuerdo, así que hablé por ti. Luego me atacó y me hirió gravemente. Monarca celestial, debes hacerme justicia. Sí. ¿Y qué? Chu Fen. Monarca celestial Chu, ¿vas a ejecutarme aquí y ahora? Zulín. El monarca celestial Chu está aquí. ¿Todavía te atreves a ser tan arrogante? ¿Acaso respetas al monarca celestial Chu? El estatus del Sin Yesu es tan noble como la luna brillante en el cielo. ¿Por qué debería preocuparse por él? Bien, bien, bien. Monarca celestial, este villano no solo hirió a alguien en público, sino que también se atreve a provocarte en tu cara. Solicito a las grandes familias que te pidan que actúes y ejecutes a Zulín y ve a esa aquí y ahora mismo para demostrar tu poder celestial. Secundamos eso.
Todos ustedes. Salgan. Monarca Celestial Chu. ¿Qué estás haciendo? El monarca celestial te dijo que te fueras. ¿No lo oíste? Zulín. Espero que puedas mantenerte con vida, para que pueda atormentarte adecuadamente. Señor Su, tenga cuidado. No te preocupes, yo me encargo de esto. Chufen saluda al monarca celestial Pitón Gorrión. ¿Qué quieres decir con esto? Actualmente eres el monarca celestial Gorrión Pitón al mando de 1.000.000 de tropas en la frontera. Monarca celestial Gorrión Pitón, ¿por qué te arrodillas ante mí? Bromeas, mi señor. Eres un desperdicio. Solo ha habido un monarca celestial Pitón Gorrión, y ese eres tú, Zulín. ¿Cómo me atrevería? ¿Y cómo podría ser digno de el título de monarca celestial? Eso suena bien. Déjame preguntarte esto. Durante mis 3 años de ausencia, ¿reuniste a mis leales seguidores? Sí. Tan pronto como desaparecí, ¿anunciaste que eras el nuevo monarca celestial? Sí. Bien. Muy bien. Tan pronto como desaparecí, jugaste una mala pasada. Te pusiste la túnica amarilla. Todavía dices que no quieres usurpar el trono. Monarca celestial, me juzgas mal. Los conflictos fronterizos son frecuentes. Una vez que desaparezcas, los corazones del pueblo vacilarán y surgirá el caos. Mis acciones esta vez son por el bien común. No tengo motivos ocultos. Entonces, ¿debería agradecerte entonces? No me atrevería. Entonces, ¿por qué debería creer que lo que dices es verdad? Mi lealtad es inquebrantable. Si el monarca celestial no me cree, puedes tomar mi vida. Después de todo lo que tengo pertenece al monarca celestial. Bien. Ya que estás tan ansioso por morir, entonces concederé tu deseo. Estos últimos 3 años, la frontera ha estado en paz. Has manejado las cosas bastante bien. Tentativamente creeré que lo que dices es verdad. Aunque lo has hecho bien. Tu reputación es bastante mala. Reflexiona sobre esto en el futuro. Sí. Gracias, monarca celestial. No me agradezcas todavía. Todavía tienes cosas que hacer. No has terminado. Entendido. Dentro de un mes, después de que haya entregado los asuntos restantes, celebraré un gran festín Pitón Gorrión en Lizhou para anunciar tu triunfal regreso. Para anunciar tu poderoso regreso. No hay prisa. El culpable que me guió aún no ha sido encontrado. Mi identidad. No es conveniente revelarla durante este mes. Tomarás mi lugar como el monarca celestial Gorrión Pitón. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Podría haber ocurrido algo? No se preocupe, espera un poco más. No esperes. No va a salir. Tal vez. El monarca celestial en su ira desgarró a ese ignorante, impertinente desperdicio de espacio, miembro por miembro. Pero el monarca celestial le perdonó la cara y no lo mató, justo enfrente de ti. Sin vergüenza. ¿Qué dijiste? Lo creas o no, te arrancaré la boca. No. Imposible. ¿Cómo sigues vivo? Monarca celestial, ¿por qué no lo mataste? Las acciones de Zulín fueron para salvar a su esposa. Fue por el bien común. ¿Por qué lo mataría? El asunto de hoy termina aquí. Si descubro que alguien aquí se atreve a usar esto contra Zulín, no los perdonaré. Joven maestro Chen. No estoy muerto. ¿Estás decepcionado? Zulín, no cantes victoria tan pronto. Vengaré la pérdida de mi mano. Señor Su. De acuerdo, entonces. Me retiro. Sin eso, ¿cómo pudiste tan fácilmente? Dejadlo ir. En efecto, señor Su. Ese hombre definitivamente está tramando algo. De lo contrario, no estaría aquí para arrestarte. Todavía no hay pruebas concretas. No podemos matar a inocentes. Además, ya he extendido una amplia red, afirmando que soy una marioneta, sostenida por ustedes dos, para evitar ser absorbido por otras fuerzas. Si realmente tiene malas intenciones, revelará su verdadera naturaleza en el festín Pitón Gorrión, dentro de un mes. Bien. Durante los próximos días deberías regresar a la frontera. Después de todo, eres el jefe de los 13 guardianes. Si me voy, te faltará un asistente. Lo sé. Pero debemos priorizar el panorama general. Una vez que haya manejado los asuntos relevantes, si aún te necesito, te contactaré. Sí. Así es. Envía una invitación
Para el festín Pitón Gorrión. A Yurou también, dentro de un mes. Sí, Ese maldito Zulin. No esperaba que recuperara la memoria. Menos mal que fui cauteloso. Y difundí 2 rumores. De lo contrario, Zulin no me habría creído tan fácilmente. Zulin, solo espera. Me has humillado. Y te lo pagaré con creces. Monarca Celestial. He dispuesto 100 asesinos alrededor de ese hotel. Atacamos. Tráiganlos de vuelta. Zulin ha recuperado sus poderes. 100 asesinos. Incluso 1000 tropas. Podrían no ser suficientes para matarlo. Ahora mismo lo más importante sigue siendo ese asunto. Sí. Cierto. Ese Chen Yu. No está él en desacuerdo con Zulin. Que venga a verme. Haz que pruebe las aguas primero. No difundió Zulin el rumor de que es una marioneta. Entonces vayamos y pongamos a prueba su rumor. Sí. Iré a arreglarlo de inmediato. Te dejaré regodearte unos días más. Una vez que haya completado ese plan, seré el verdadero Monarca Celestial Gorrión Pitón. Si no me equivoco, parecías bastante hostil. Hacia Zulin en el banquete. Monarca Celestial. Estaba equivocado. No sabía que el respaldo de Zulin eras tú. No me atrevería a oponerme a él de nuevo. Por favor, perdóname la vida. ¿Qué es el pánico? Los llamé hoy aquí precisamente para dejarles lidiar con Zulin sin reservas. Causenle problemas. ¿No dijiste que quien quiera que se atreva a dañar a Zulin no se salvará absolutamente? ¿Por qué todavía? ¿Acaso Zulin se lo merece? No es más que Zulin tiene razón. Y como Zulin es de la familia Wei, para evitar mi control, apoyado y construido una marioneta, si uso el nombre del Monarca Celestial para reprimirlo, me temo que causará que aquellos que originalmente ya estaban algo insatisfechos conmigo, la antigua facción del anterior Monarca Celestial, esté descontenta, provocando así un motín. Ya veo. Pero Monarca Celestial, Zulin tiene a la familia Wei y al comandante Yan respaldándolo. Y mi familia Chen, ya sea en términos de recursos financieros o influencia, es muy inferior. Incluso si quiero lidiar con él, me temo que no puedo. Esta tarjeta de Dragón Supremo. Esta es la del Reino Gran Sia. Las figuras principales son dignas de poseer esta tarjeta divina. Incluso las principales familias de la prefectura de Li no están calificadas para solicitarla. Lo que esta carta representa no es solo riqueza, sino poder y estatus. Otorga, dentro del Reino Gran Sia, bajo este Monarca Celestial, la autoridad más poderosa. Otros que pueden estar en igualdad de condiciones con ella son solo 3 personas. El presidente de la Cámara de Comercio Kai Tian, el dueño del taller Hao Yu, y el jefe de los 13 comandantes de la guarnición. He investigado a fondo. El comandante Yan ha regresado a la frontera. Puedes estar tranquilo. Al lidiar con Zulin, no hay necesidad de contenerse. Gracias, Monarca Celestial, por su confianza. Ciertamente estaré a la altura de la misión. Y no reveles que la persona detrás de ti soy yo. De lo contrario, sí, respetuosamente obedezco las órdenes del Monarca Celestial. Zulin, esta vez veré quién puede todavía protegerte. Zulin. Te lo digo. Nuestra familia Tang ha obtenido una gran oportunidad. ¿Qué es esto? Haz mi tesoro. Esté tan feliz. Eres un estrecho de miras. Ni siquiera reconoces la invitación al banquete celestial del Gorrión Pitón que vieron la familia Ten y el comandante Yan en ti. ¿Para ayudarte tanto? Papá, no hables así de Zulin. Esta invitación fue enviada por el comandante Yang. Si no fuera por él, nuestra familia Tang ni siquiera tendría la calificación para participar. Sí, este bueno para nada. Hizo mierda de perro. Y recibió el favor del comandante Yang, obteniendo una invitación al banquete celestial del Gorrión Pitón. Pero esto también convierte a mi familia Ten en el objetivo de todos en Lizhou. En el futuro, seremos el objetivo de todas las grandes familias. Se supone que debo agradecérselo. Hoy llevarás esta tarjeta al taller de jet principal de la Gran Cia, al taller Aoyu, y elegirás un jet de primera calidad, como regalo para el emperador celestial, como un regalo para el emperador celestial, para el banquete celestial del Gorrión Pitón. Si manejas bien este asunto, podría aceptarte. Taller Aoyu, recuerdo.
No es ese el territorio de Qin Ruifue. Esa zorra hace 3 años. No debería haber tenido mucha reputación, ¿verdad? Ahora ya ha llegado a la cima en la Gran Xia. Papá, ¿cómo puedes dejar que Suling vaya al taller a Oyu? ¿No es esto enviarlo a la muerte? No, no lo permitiré. Es solo elegir un regalo. ¿Qué tiene de difícil? Definitivamente lo manejaré correctamente.